Pues bien, en este segundo bloque nos vamos a Shakespeare, a Hamlet. ¿Votar o no votar? Ese es el dilema. Qué curioso que estemos ahora haciendo esta pregunta cuando se suponía que lo que logramos por fin del 2000 hacia acá es, si no la democracia, ni siquiera la democracia política, sí la electoral. Y ahora nos preguntamos si vale la pena votar. Algo debe de estar pasando porque en una encuesta del Reforma de fines de la semana pasada venía que el 10% de los votantes probables ya decidieron anular su voto. O sea, votar y no votar. A la vez ellos sin dilema. Sí van a ir a las urnas, pero no van a votar por ningún partido. Es distinto del abstencionismo. Y si tomamos a la población en su conjunto, el Reforma pone en más del 20% los que dicen que no es mala idea anular el voto. Bueno, entonces el tema es un tema de mucho fondo porque es un indicador, nada más un indicador del estado, yo diría casi comatoso, de nuestra vida electoral. ¿Por qué? ¿Por qué se pone ese problema, ese tema de no ir a votar? Bueno, creo que hay muchísimas razones y las vamos a discutir aquí, algunas de ellas. ¿Por qué no votar o no votar? Crespo, tú tenías posición muy clara al respecto. Sí, no, es que a mí me parece que el problema ya está ahí. Es decir, hay varios indicadores de una crisis de representación política ya hoy, por diferentes razones. El 2006 puede haber generado mucha suspicacia en una parte de la población importante sobre el funcionamiento del sistema electoral, sobre la limpieza de las elecciones. Recordemos que también la encuesta de Gobernación dice que 66% de los ciudadanos no cree que las elecciones sean limpias. Es mucho más de lo que votó por López Obrador. Es decir, no es solamente los obradoristas los que están poniendo en duda la limpieza electoral, se amplió. Yo creo que a raíz de lo del 2006, pero también el hecho que hayamos visto que los partidos se comportan de manera muy parecida en términos de corrupción, de impunidad, de que no oyen a la ciudadanía, y por eso un segmento importante de los ciudadanos se sienten no representados por ningún partido, y pensamos que en lugar de simplemente abstenerse frente a eso, pues hay que mandar un mensaje a los partidos para que a su vez estos hagan ciertas reformas, que hay muchas que se pueden hacer para mejorar la representación, para limitar sus privilegios de los partidos, para darnos elementos que a su vez nos permitan llamarlos a cuentas, por ejemplo, la reelección legislativa. Y hay muchas otras reformas que afectan el interés de los partidos y que muchos pensamos que si no hay una presión fuerte, no lo van a hacer. Si hay una presión fuerte, quizá entonces digan, para recuperar esa legitimidad que hemos perdido, ese alejamiento respecto a los ciudadanos, vamos a hacer reformas en ese sentido. Yo lo que no tengo muy claro es cómo se va a leer. Pongamos dos escenarios, que sea un 10% de los votantes los que decidan anular su voto, que sea un 20%. ¿Cómo se va a leer esto finalmente? A mí me parece una actitud responsable de quienes están convocando a ejercer esta especie de alerta ciudadana, es decir, no nos sentimos representados por ningún partido, y antes de que suceda lo que sucedió en Italia, o lo que sucedió en Perú, o lo que sucedió en Venezuela, deberían tomar nota de esto. Se está como avisando, primera llamada, y por tanto me sorprende mucho que en Viaducto Tlalpan lo hayan tomado por la tremenda. Oí a dos consejeros electorales del IFE decir que habíamos hecho toda esta democracia para que votáramos, como si tuviéramos que tomar de las sopas que tenemos y no se hubiese, en fin, abierto la posibilidad de decir, oiga, ¿sabe qué? No me gusta ninguna de esas sopas. Como decía George Bush, yo soy presidente de los Estados Unidos, no como brócoli, no me pueden obligar a eso. Es decir, llega un momento en el cual el ciudadano tiene derecho a decir, oiga, señores del IFE, no me regañen, no quiero votar por ninguno de ellos. Lo que no tengo tan claro, y te lo pregunto directamente a ti, Crespo, es cómo se va a leer eso. Escenario 1, 10%, o escenario 2, 20%. Hay mucha gente que no está contenta con la reforma que hemos tenido. ¿Y qué podrán decir desde las televisoras? Ya ven, miren el desastre de elección que tuvimos. No necesariamente todo mundo va a decir con ese botín, digamos, ese mensaje político, hagamos las reformas para que haya reelección inmediata, acerquémonos más a los ciudadanos. Me temo, y lo pongo sobre la mesa, que va a haber las lecturas más interesadas
y cada quien va a decir, ah, mira, y va a ver como éxito lo que no necesariamente es éxito de ellos. Cada quien va a llevar agua a su molino, creo que eso, bueno, además, tenemos hasta la iglesia ya 1976 que hubo muchos votos anulados, no había más que un candidato presidencial, que era López Portillo, ustedes se acuerdan, pero hubo una cantidad muy grande de votos para Valentín Campa, que era el candidato no registrado, 1 millón de votos, que para entonces debe haber sido ¿cuánto? ¿Qué porcentaje? 4 o 5% del padrón o de la lista nominal en ese momento. Es cierto, yo creo que las televisoras van a empezar a decir, oigan, esto es producto de la desgracia de reforma electoral que se pasó. A lo mejor Andrés Manuel López Obrador va a decir, esto es producto de que en el 2006 se trató de o del fracaso de las instituciones en general. En fin, la democracia no está funcionando. Entonces, eso va a ocurrir. Ahora, que ya está impactando, Leonardo, ya está impactando. Empezamos, por cierto, esa discusión aquí, en esta mesa. Qué bueno que lo dices, porque plano. hay quien ha perdido esa. No, es que sí creo que la empezamos aquí. Después hubo en Nexos una convocatoria. Repítelo. Empezó aquí en Canal 11. Bueno. Crespo y María Paula Casar se metieron en una de estas, plantearon el problema y después, pues todos hemos contribuido a esta discusión. Yo quiero poner un ángulo. A mí me parece que la anulación del voto funciona si es una estrategia concertada y no se queda a nivel de estrategia individual. ¿Por qué? Porque si se queda a nivel individual, 1, van a ser menos, y 2, no va a quedar claro que esto es una protesta contra partidos. Nuestra legislación electoral no permite contabilizar los votos nulos en el sentido de rechazo al sistema de partidos. No tenemos ni siquiera un recuadrito en donde se pueda poner, digamos, nuestra oposición a los sistemas. Ahora, ¿cuál es la posición? Cada quien tendrá la suya. A mí sí me parece que los partidos nos han decepcionado todos en términos de ejercicio del poder, ¿sí? Yo diría, lo hemos dicho N veces aquí, el ejercicio del poder cada vez se parece más entre todos los partidos y eso es reprobable, me llevaría a anular mi voto. Por otro lado, los ofertas concretas sí son distintas. A mí, por ejemplo, yo no puedo votar por un partido que me prohíbe a mí como mujer interrumpir el embarazo porque mi vida está en peligro, por una violación o simplemente porque así lo decide. Entonces, sí son diferentes los partidos en algunas de las ofertas. Sí son, yo creo que sí se puede leer, sí hay una manera de leer, y aquí voy a tomar a José Antonio. Él señala que en términos normales, si alguien anula el voto en el pasado, por tontería, porque no supo, porque se le fue el avión, por alguna, o algunos también de manera deliberada, pero era alrededor del 3%. Sí. Todo lo que pase del 3%, el mensaje solamente los sordos no lo querrán oír y los ciegos no lo querrán ver. Pueden ser las grandes televisoras que también entran muy bien en el juego de sordos y mudos a veces, porque no tocan ciertos temas. Si es el 10%, es ya un mensaje enorme. Muchísimo. Es además un mensaje hecho como los salmones, a contrapelo, porque los millones de pesos que se están gastando día a día en decirnos, es muy importante que vayas a votar, ve a votar, no dejes de votar, etcétera, etcétera. Si a pesar de eso vamos a tener un voto del 10, 15%, solamente un retrasado mental podría interpretarlo de otra manera que no fuera un rechazo a lo que yo veo como muy natural. Tú dijiste, esas sopas que están aquí no me gustan, y es que la democracia mexicana está fallando en uno de sus puntos centrales, esenciales, que es dar verdaderas alternativas. Schumpeter en los 1930 lo puso, y es muy conservador, La única cosa que tiene sentido en la votación es que haya 2 o más posibilidades muy distintas, contrastantes, y entonces ese pobre ser que es el votante normal, que está a merced de las élites, lo que puede hacer es decir, esta élite me gusta y esta no. Pero en el México de hoy, francamente, yo no encuentro una sola que valga la pena, ni una. Yo te diría una cosa, retrasados mentales no, pero políticos de lento aprendizaje sí. Llevan 6 años recibiendo el mismo mensaje y no les capta. ¿Y sabes lo que me sonó? ¿Saben lo que de veras me sonó las campanas internamente?